Bueno, estamos, gracias a Pablo Melgar por los deportes. Entramos a un segundo tema, Amparo OPM. Ampara OPM, Amparo Pérez Molina, que sería nuestro hashtag para hablar acerca de lo que expresó hoy la magistrada presidenta de Corte de Constitucionalidad, que esa, la máxima corte de nuestro país, habría emitido una resolución de carácter político y no jurídico. Escuchemos la declaración. Con 3 votos a favor y 2 en contra, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad establecieron que se deben realizar audiencias y vistas públicas para que se tome una decisión sobre si se suspende en definitiva el proceso de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Esto vendría a atrasar una resolución hasta finales de año, cuando Pérez Molina esté a punto de dejar el poder. La ley de amparo únicamente tiene 4 pasos. El primero es una audiencia de 48 horas que en este caso fue vacuada y fue cumplida. Ahora correspondía la decisión si se abría o no se abría a prueba. Para mí, desde mi opinión particular, y lo estoy dejando plasmado en un voto razonado, en este caso no procedía a abrir a prueba, porque nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el agravio que se está reclamando en este caso? Y hay 2 cosas que a mí me parecen sorprendentes. Primero, que el señor presidente de la República aparece como tercero interesado, y desde mi punto de vista, perdonen, debiera ser el primero interesado. Debió ser él quien planteó o debió haber planteado esta acción de amparo. La presidenta de la CC hace una autocrítica y afirma que la Corte está actuando de forma política y no de manera jurídica. Yo considero que se está decidiendo políticamente un asunto que debiera ser resuelto jurídicamente. He hecho un estudio con mi equipo de trabajo y la Corte de Constitucionalidad tarda un promedio de 1 año en resolver los asuntos cuando se resuelven de manera rápida. Tengo la intención de seguir impulsando la resolución rápida de los procesos, pero evidentemente es un cambio de paradigma que puede ser interpretado a veces de una manera inadecuada. Una vez hechas las audiencias públicas, la Corte de Constitucionalidad deberá resolver en 5 días máximo. Mexicola, Amparo OPM. Sí, bueno, yo creo que se viene a generar sobre los plazos que tiene la Corte ahora una presión externa. Y no solo la presión de las manifestantes y de las expresiones en redes sociales que rechazaron la resolución de la Corte la semana pasada, sino que ahora sumémosle las declaraciones de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad sobre la falta de criterio o la aplicación de un criterio político. Aquí es donde, otra vez, a mí me sigue generando duda la actuación de la Corte en este caso particular, porque primero aquí lo que se está analizando es, o el tema que se analiza es, si hay un agravio sobre Karen Fisher porque proceda el antejuicio contra el presidente Pérez Molina. Entonces, en ese sentido es más una discusión de un tema procesal y constitucional. En el sentido, bueno, hay un agravio sobre la ciudadana que presente el amparo, no necesariamente hay que entrar a analizar si el presidente puede o no puede estar involucrado en casos de corrupción, si hay motivos suficientes para la solicitud del antejuicio, si hay prueba contra el presidente. Esos elementos los tiene que analizar la pesquisidora para decidir si hay lugar o no hay lugar que se levante el antejuicio. Este es un asunto de evaluar si ese proceso de antejuicio atenta contra el derecho de Karen Fisher. Entonces, ahí yo también concuerdo que abrir a prueba genera dudas, porque otra vez pareciera que se está retardando el proceso. Habiendo dicho eso, yo creo que la Corte se va a echar para atrás, que va a resolver, va a denegar el amparo, probablemente no va a ser en un corto plazo, va a ser en unas 3-4 semanas, y va a continuar el proceso de antejuicio contra el presidente en el Congreso. Y ahí es donde yo sostengo la tesis de que le va a llegar a Otto Pérez. Va a ser lenta la agonía, pero va a llegar el proceso. Lick Novales. Bueno, está claro que hay un cuestionamiento de la decisión de la Corte de Constitucionalidad al otorgar el amparo a Karen Fisher y a Otto Pérez Molina. Y este cuestionamiento lo que vino a hacer en su momento fue a minar la credibilidad de una institución que es muy importante. O sea, cuando tenemos una instancia que, digamos, es como la última en decidir sobre la aplicación de justicia en Guatemala, esta instancia tiene que tener el consenso generalizado de la sociedad de que puede
fallar de acuerdo a derecho y de que puede fallar de manera justa. En un caso tan delicado como el de Otto Pérez Molina, la resolución desafortunada de la semana pasada lo que vino a hacer es a que salieran incluso muchas personas a cuestionar la existencia misma de la CC, o sea, decir, ¿para qué tenemos una Corte de Constitucionalidad si únicamente sirve para proteger a los corruptos, para proteger la impunidad, etcétera? Y en ese sentido me parece que políticamente el que la magistrada presidenta Gloria Porras haya salido a corregir la plana, por así decirlo, lo que viene a hacer es a oxigenar un poco a la misma Corte de Constitucionalidad y al abrir la oportunidad para que precisamente la Corte de Constitucionalidad en su conjunto recapacite y tome una medida distinta a la que tomó la semana pasada. Por supuesto, no en función del clamor popular, sino en función de una interpretación más adecuada de exactamente por qué y quién es la persona indicada para plantear un amparo de este Creo tipo. que la argumentación jurídica que da la magistrada presidenta Gloria Porras es absoluta. Tiene que ser el primer interesado. Así de sencillo, el primer interesado. Digamos que para mí podría ser tan válida la argumentación jurídica del magistrado A como del magistrado B, porque al final pues ellos tendrán sus razones, pero políticamente lo que viene a hacer la magistrada Porras viene de nuevo a revitalizar, a oxigenar y a sacar un poquito el clavo de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que se vuelve a validar ante la ciudadanía como una entidad que es posible que haga justicia o es posible que actúe en función de principios correctos. Amparo OPM es nuestro hashtag. Vamos a revisar los mensajes que tenemos en este instante. Héctor Guzmán nos plantea: creo que solo están buscando protagonismo y no están haciendo nada por mejorar el sistema de justicia. Lester: habrá que recordarle a la presidenta de la CC lo siguiente: los amparos se abren a prueba cuando hay hechos, nos dice Lester. Roberto: es decir, en beneficio del país, no de ningún político ni sectores sociales, no por priorizar lo que necesitamos. Fernando: seguro la CC le pidió opinión a Alejandro Maldonado y resolvió según las instrucciones de Otto Pérez Molina. Y José Luis nos dice: el primer responsable de todo, como gerente al fallar todo a su cargo, despedido por incompetente. Brian nos dice: es una contradicción enorme, ¿qué más prueba quieren que quitar el antejuicio? Pero de igual forma necesitamos al presidente. Es lo que nos dice Roberto Manuel López. Jurídicamente y políticamente son dos visiones que aquí están igual de viciadas. La visión debe de ser pro Guatemala. Para cerrarlo, Chicola. Sí, por eso les digo, yo creo que hay que seguir evaluando qué ocurre en las siguientes semanas. Otra vez yo creo que hay otros casos que no nos extrañe que en los siguientes días, en las siguientes semanas, veamos el tema del informe de financiamiento de CICIG. Le va a pegar más a estructuras territoriales de corrupción, particularmente tipo Ichos y demás. Yo creería que eso es lo que va a llamar la atención pública. Y otro tema, hay muchos comentarios que hablan de por qué todavía no hay sentencias. Porque nuestro proceso judicial es sumamente engorroso y largo. Cualquier caso penal, en la mejor de las circunstancias, tarda de 1 año y medio a 2 años, desde que se emiten las órdenes de captura hasta que hay una sentencia. ¿Por qué? Porque una vez emitida la orden de captura, viene la audiencia de primera declaración, se decide si se liga a proceso o no. ¿Condenatoria o absolutoria? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le da un plazo al Ministerio Público para que presente formalmente la investigación, generalmente son 2 o 3 meses, 2 o 3 meses que tienden a ser prorrogables, pero también a lo largo de todo ese proceso se pueden presentar una serie de amparos, que si se recusa al juez, que si una decisión no se apela, que si a lo largo de esa primera fase del proceso se entiende que hay algún error procesal, se presenta un amparo y eso va retardando el proceso. Una vez que se llega a la audiencia de apertura a juicio, depende de cómo está la agenda de los tribunales de sentencia. Y entonces la agenda de los tribunales depende cuándo se establece o cuándo se va a agendar el juicio. Entonces hay fases orales, hay procesos orales que se están llamando a apertura a juicio ahorita, pero se están programando hasta para el 2017, porque ya los tribunales tienen la agenda llena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El caso de la línea, cuando llegue a sentencia, probablemente va a ser por ahí del 2016, 2017, en el mejor de las circunstancias. Lo mismo con el sistema, con el tema del ICS, con el tema ahora del Ministerio de Gobernación.
Eso lo que nos debe llamar a reflexionar es cómo hacer más expedito y eficiente el proceso penal, pero sobre todo cómo atajar el tema de la ley de amparos para que el amparo no sea utilizado como un recurso malicioso para bloquear procesos. Para cerrar, Lic Novales. Bueno, me quedaría con esto último. Al final, yo vuelvo a decir que la Corte de Constitucionalidad es una institución importante, es una institución valiosa, pero no es posible que tenga que entrar a conocer situaciones que son tan de forma como si la persona correcta presentó o no el amparo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una especie como de cuello de botella para los casos que nadie quiere tocar, o que personas con suficiente influencia y suficiente poder pueden llevar hasta esa instancia. Y por eso creo yo que es muy valioso el aporte que hace hoy la magistrada Gloria Porras al intentar corregir la plana de lo que hicieron los magistrados la semana pasada. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Ministerio Público y CICIG descubren un desfalco de 52 millones de quetzales en el Ministerio de Gobernación. El presidente de la Corte de Constitucionalidad dice que en el caso del antejuicio de Otto Pérez Molina, la CC actúa políticamente y no jurídicamente. $6 millones de niños en el mundo mueren al año por pobreza extrema, según un informe de UNICEF. Mueren 16 ancianos en el noroeste de México al incendiarse su asilo la madrugada de este martes. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Chicola Novales Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.